La petición número 1161/2024 por un ciudadano español en nombre de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel sobre la aprobación de proyectos de energía renovable y la aplicación de las directivas de protección medioambiental en España. El peticionario está en la sala, por lo menos así lo espero. Zdalnie. Ah, está conectado a distancia, muy bien. Bien, se me acaba de informar de que el peticionario está conectado a distancia. Pues 5 minutos tiene usted. Adelante. Mr. Petitioner. Señor peticionario, adelante, puede empezar a presentar sus comentarios. 5 minutos. Sí, hola, buenos días. En primer lugar, gracias por admitir nuestra petición y por darnos la oportunidad de ponerla en común con ustedes en este acto. También quisiera manifestar de forma clara y rotunda nuestra apuesta por las energías renovables en base a un modelo democrático, distribuido y respetuoso con los recursos naturales. Por ello, les voy a exponer el incumplimiento, a nuestro modo de ver, de 4 directivas europeas. La primera directiva que creemos que se incumple es la 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. En primer lugar, no es legítimo someter varios proyectos a un único procedimiento de evaluación de impacto ambiental en vez de llevar a cabo una evaluación ambiental estratégica conforme a la Directiva 2001, de la que luego hablaremos, 2001/42. Lo que se está haciendo en el Estado español, no respetando la directiva, es emitir una sola declaración de impacto ambiental para varios proyectos, que luego son autorizados de forma independiente por el órgano sustantivo. Un ejemplo claro es el proyecto conocido como Clúster Maestrazgo, que se quiere construir en el Geoparque del Maestrazgo, en la provincia de Teruel, sitio que está ubicado en la Red Natura 2000 y que se resume en las siguientes magnitudes. Se trata de 20 parques eólicos, 780 megavatios, 9 subestaciones, 13 líneas de alta tensión que suman 173 kilómetros de longitud y 709 apoyos, 327 kilómetros de pistas de acceso, 125 aerogeneradores, 85 de ellos en la Red Natura 2000 y 91 en áreas de exclusión para la implantación de la energía eólica según calificación del propio Ministerio de Transición Ecológica. Mr. Petitioner, please speak slower. Por favor, si puede hablar un poquito más despacio, se lo agradeceríamos, por favor, un poco más despacio. Por su alta sensibilidad ambiental, 3.900 parcelas ocupadas. En definitiva, hablamos de 42 proyectos evaluados por el promotor en un único estudio. Por eso decimos que interesa que la Comisión se pronuncie sobre si estas prácticas de hacer una evaluación conjunta y única de varios proyectos con grandes dimensiones, evitando una evaluación estratégica, es acorde con la Directiva 2011/92. En este mismo sentido, y esta directiva tampoco es acorde con la directiva postergar evaluaciones de efectos significativos sobre el medio ambiente de un proyecto fuera del procedimiento de evaluación o con posterioridad al trámite de información pública, incluso con posterioridad a la autorización administrativa del proyecto. En el ejemplo del Clúster Maestrazgo se propusieron 22 adendas que van sobre afecciones al HAIT, estudio de impactos sinérgicos, estudio de aves, recurso eólico, estudio de quirópteros, etc. Adicionalmente, la DIA postergó la realización de estudios a la fase de construcción del proyecto. Por ejemplo, prospección del campo de flora y hábitats, estudio geotécnico, elaboración de un plan de emergencias. En caso de detectarse mortalidad de ejemplares de especies protegidas, parada de aerogeneradores, elaboración de programas de compensación, elaboración de informes y así hasta 3 o 4 proyectos más. En este sentido, interesa que la Comisión se pronuncie sobre la necesidad que los estudios sean completos cuando se sacan a exposición pública para no viciar el procedimiento. La segunda directiva que creemos que se está incumpliendo es la 2001/42/CE sobre evaluación de repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente. Ni el Estado español ni las comunidades autónomas han aprobado zonificaciones aptas para el desarrollo de renovables. Por esta causa,
estamos viviendo la acumulación de múltiples proyectos de gran envergadura en zonas extremadamente sensibles, como son las de la Red Natura 2000, corredores ecológicos o áreas críticas de especies en peligro de extinción, sin una previa planificación ni evaluación. La mejor forma de obviar la supervisión medioambiental en el desarrollo de proyectos renovables es evitando una política de planificación, lo cual, a nuestro entender, vulnera la directiva y el artículo 3.3 del Tratado de la Unión, conseguir un elevado nivel de mejora y protección del medio ambiente. La pregunta que se formula a la Comisión es si la falta de planificación adecuada y su correspondiente evaluación estratégica en la implantación masiva de renovables puede constituir una infracción por omisión de la Directiva 2001/42/CE. La tercera directiva es la 92/43, relativa a la conservación de hábitats naturales de la fauna y flora silvestres. No se está aplicando adecuadamente esta directiva en el desarrollo acelerado. Thank you. Final conclusion. Bien, muchísimas gracias. Conclusiones finales, por favor. Conclusiones finales. De centrales. En este sentido, el clúster afecta a 3 cepas, 3 Cs. El promotor y la DIA asumen un impacto moderado cuando no es real. La última directiva, y acabo, es de 2009, 147. El criterio para computar las aves utilizado creemos que tampoco está acorde con las directivas y lo corroboran expertos de asociaciones conservacionistas. En conclusión, por todas las razones, que algunas se han quedado sin exponer por la brevedad de tiempo, se insta al Parlamento a que haga seguimiento de la denuncia interpuesta por la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel ante la Comisión, para que ésta aclare las dudas planteadas anteriormente y lleve a cabo una investigación preliminar y urgente sobre los hechos que se denuncian y abra un procedimiento por infracción para garantizar el cumplimiento del derecho de la Unión. Muchas gracias por su atención. Dziękuję panu bardzo. Teraz przechodzimy do wystąpienia. Muchas gracias a usted. El director general de ENVI, Medio Ambiente, no sé si están aquí presentes. DG ENV. Sí, DG ENVI. ¿Quién representa a la DG ENVI? ¿Allí? Bien, muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Y igualmente agradecemos al peticionario por su participación en este comité y por las informaciones que ha tenido a bien transmitirnos respecto del problema que les inquieta. En primer lugar, con respecto a la aplicación de la Directiva de Evaluación Medioambiental y la pregunta que formula el peticionario sobre si es posible que se pueda evaluar los efectos significativos sobre el medio ambiente de varios proyectos en un solo estudio de evaluación de impacto ambiental, la Comisión puede comunicar que efectivamente esto es posible de acuerdo con las disposiciones de la directiva, ya que lo que ésta obliga es a que los efectos de los proyectos que deben ser sometidos a evaluación ambiental sean descritos, evaluados de forma adecuada y que se incluya también los efectos sinérgicos entre varios proyectos, tanto existentes como futuros. Por lo tanto, en algunos casos, esta evaluación conjunta de varios proyectos en un solo estudio de impacto ambiental puede ser incluso beneficiosa, puesto que permitirá a evaluar de una forma más adecuada la existencia de estos efectos sinérgicos entre varios proyectos. Lo que sí es importante es que los requisitos de la directiva se cumplan en el sentido de que todos los efectos significativos sobre el medio ambiente sean evaluados de manera adecuada. Ahora bien, no corresponde a la Comisión entrar en el detalle sobre si las evaluaciones se han hecho de forma correcta o no, ya que la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental garantiza el acceso de los ciudadanos a vías de recurso, tanto por vía administrativa como judicial, para que se puedan contestar la legalidad de los estudios de evaluación de impacto ambiental y asegurarse de que se han cumplido los requisitos de la directiva. Con respecto a la Directiva de Evaluación Estratégica, a diferencia de la anterior, esta no se aplica a proyectos individuales, sino que se aplica a planes o programas
que, entre otras cosas, establecen el marco normativo para el posterior desarrollo y autorización de proyectos que deben ser evaluados de acuerdo con la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental. Es decir, es un paso anterior y, por lo tanto, es el motivo por el que se denomina evaluación estratégica. Como bien ha dicho el peticionario, esta directiva no impone obligaciones de planificación, sino que simplemente obliga que cuando se planifica, los Estados miembros deben realizar una evaluación estratégica siempre y cuando el plan o programa que hayan adoptado sea previsible que tenga efectos significativos sobre el medio ambiente. Por último, con respecto a las directivas de naturaleza, tanto la Directiva Hábitats como la Directiva Aves, en este caso la legislación europea lo que prevé es que todo proyecto que sea susceptible de tener efectos significativos sobre un espacio que haya sido incluido en la Red Natura 2000 por sus valores ambientales o por la presencia de especies protegidas en virtud de estas directivas, debe ser sometido también a una evaluación apropiada antes de ser autorizado. En el caso de que, a la luz de las conclusiones de esta evaluación, se concluya que el proyecto puede tener efectos adversos para el lugar de Natura 2000 en cuestión, entonces el proyecto solamente puede ser aprobado pues cuando concurran una serie de condiciones, en concreto pues que haya una ausencia de alternativas, que haya un interés público prioritario y, por último, que que los Estados miembros adopten las medidas compensatorias adecuadas para asegurar la coherencia de la Red Natura 2000. En el caso de que haya una obligación de realizar evaluaciones tanto en base a la Directiva de Impacto Ambiental como a las directivas de naturaleza, los Estados miembros pueden adoptar disposiciones para que estas evaluaciones se hagan de forma conjunta. Todas estas disposiciones que he dicho anteriormente han sido correctamente transpuestas al derecho español y, por lo tanto, corresponde a los Estados miembros aplicarlas de forma correcta y la Comisión Europea realiza un control de forma sistémica, es decir, solamente examina las cuestiones que plantean posibilidades de incumplimientos sistémicos de estas obligaciones, bien sea por una incorrecta transposición o por prácticas administrativas generalizadas. Pero para los casos individuales, como los que nos presenta el peticionario en esta cuestión, la Comisión siempre reenvía a los tribunales nacionales, que son los adecuados para dirimir este tipo de cuestiones, aplicando la legislación europea a través de la transposición nacional. Hay que tener en cuenta también que, dependiendo de cuándo se hayan evaluado estos proyectos, hubo un trámite reducido que se aplicó a través del reglamento 2022/2577, que fue adoptado como respuesta a la crisis energética desencadenada por la guerra de Ucrania y en la cual se preveía la aceleración del despliegue de las energías renovables y que eximía de ciertos trámites o los simplificaba para los proyectos de energías renovables como los que se presentan en este caso. No conocemos las características ni la fecha de autorización ni de evaluación de estos proyectos, con lo cual desconocemos si esta legislación sería aplicable, pero es algo que también debería ser tenido en cuenta por los peticionarios. Y básicamente esta es nuestra exposición. Quedamos a su disposición para si tienen alguna duda. Bardzo dziękuję. To teraz... Muchísimas gracias. Por favor, seamos disciplinados a la hora de intervenir. Y el tiempo de palabra. Tiene la palabra el señor Méndez. El PPE tiene la palabra en primer lugar. Presidente, ahora sí, y gracias igualmente a los peticionarios. Quiero empezar diciendo que las energías renovables son hoy una pieza estratégica para el desarrollo de Aragón. Son fundamentales para atraer inversión, crecimiento, generar empleo y oportunidades industriales, para garantizar una transición justa y fijar población, y especialmente lo es en la provincia de Teruel. Y hay que destacar que estaba previsto que los ingresos derivados de estos parques trajesen importantes beneficios para los municipios. Dicho esto, hay algo que es obvio. El desarrollo de las renovables debe ser compatible
con la protección ambiental y la ordenación del territorio. Debe garantizarse un equilibrio social y todo debe desarrollarse de acuerdo con la ley y con absoluta transparencia en los procedimientos. Y esto es precisamente lo que no está ocurriendo en el Maestrazgo. Hoy conocemos la existencia de una presunta trama de corrupción que rodea todos estos proyectos y que, desgraciadamente, está judicializada. Se habla de la compra de declaraciones de impacto ambiental favorables, del amaño de permisos, de la fragmentación artificial de proyectos para eludir controles más estrictos y de delitos varios. Una trama que implica de forma directa al Ministerio de Transición Ecológica, que en aquel momento estaba dirigido por la vicepresidenta Rivera. Y esto es lo que hay que resolver judicialmente y lo que debería derivar, además, en la asunción de responsabilidades políticas. Nosotros no estamos aquí para cuestionar los proyectos de energías renovables, sino la forma en la que se han tramitado. Hay una realidad. De confirmarse estas sospechas, habría una vulneración clara de directivas europeas fundamentales. Y esto es lo que queremos que se resuelva y que se garantice que cualquier financiación europea vinculada a estos proyectos esté condicionada al estricto cumplimiento de la normativa ambiental y de transparencia, que se resuelva lo antes posible y que se pueda seguir avanzando en proyectos que son fundamentales para Aragón y fundamentalmente para la provincia de Teruel. Gracias. Dziękuję. W imieniu SND. Muchísimas gracias. SID. Me gustaría agradecer al peticionario y a la asociación la implicación y el trabajo que realizan, ya que compartimos plenamente desde mi grupo que es necesario garantizar que el despliegue de las energías renovables, que son absolutamente imprescindibles para la sostenibilidad energética y nuestra autonomía en España, pero que se haga siempre respetando la legislación ambiental europea y que proteja nuestro patrimonio natural y paisajístico. Y es por eso que esta petición está planteando preocupaciones legítimas sobre la evaluación ambiental de varios proyectos eólicos en Aragón y, en particular, en relación con la posible acumulación de proyectos bajo una única declaración de impacto ambiental. Sin embargo, si ponemos en la mesa toda la información disponible y, sobre todo, después de la respuesta que ha dado la Comisión Europea, detallada y, sin lugar a dudas, deja poco margen. Y tenemos que recordar que corresponde a las autoridades nacionales garantizar la correcta aplicación del derecho de la Unión. La Comisión Europea ha sido clara al señalar que la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental ya prevé la consideración de que se puedan acumular diferentes proyectos y que existen mecanismos, además de recurso, a nivel nacional para que los ciudadanos y la entidad que representa el peticionario puedan impugnar esas decisiones que corresponden o que esas decisiones concretas que consideren, que no se ha aplicado correctamente la legislación. Y en este contexto, dada la respuesta que ha dado la Comisión Europea y que da poco margen a considerar que no hay elementos suficientes para mantener abierta esta petición. Sí que es cierto que queremos subrayar que es fundamental que se siga avanzando en un despliegue ordenado pero sostenible de las energías renovables. Es algo fundamental para nuestra autonomía energética, que se combina con la lucha contra el cambio climático, con la protección de la biodiversidad y el respeto a las comunidades locales. Gracias. Pan Buxade. Muchas gracias, señor Buxade. Gracias, por supuesto, también al peticionario. Otra petición por incumplimientos del Gobierno de Pedro Sánchez que llega a esta comisión. Quizá tengamos que cambiar el nombre de la comisión y que en lugar de Comisión de Peticiones se llame Comisión de Damnificados por el actual Gobierno de España, aunque en este caso creo que colapsaríamos al secretariado. Se nos dice que corresponde a las autoridades nacionales vigilar el cumplimiento de la norma, pero precisamente por eso están aquí los peticionarios, porque las autoridades nacionales eluden su responsabilidad. Los peticionarios solo piden que quienes gobiernen estén al servicio del territorio y de las personas, y no de los intereses espurios de determinadas empresas o ideologías. Todos los proyectos deberían aprobarse como es debido, con sus correspondientes estudios y evaluaciones de impacto independientes. Da igual que la directiva permita una declaración de evaluación de impacto genérica. Ese
carácter genérico no tiene que significar que no sea pormenorizada y fijando todos y cada uno de los riesgos que deben protegerse en las operaciones o en la creación de estos proyectos. Y una declaración de impacto ambiental para 20 resoluciones de proyectos dictadas por el Ministerio no parece lo adecuado. Cientos de familias ven cómo se instalan molinos, placas solares fabricados y supervisados por empresas extranjeras en terrenos donde antes labraban la tierra y se ganaban el pan. Al parecer, para esos proyectos no importa ni la flora, ni la fauna, ni el paisaje, ni la vida del ser humano. Pero sus corruptelas energéticas no solo conducen a la ruina del campo, sino también a otro lado oscuro, tan oscuro como que con ese fanatismo dejaron a España sin luz durante un día entero. Con la bandera de la transición ecológica se han justificado prácticas opacas, concentraciones empresariales y poderes degradados en orden al control público. ¿Qué intereses tiene el Gobierno de España en que esos proyectos salgan adelante? Seguramente la exministra de Transición Ecológica, ahora vicepresidente de la Comisión, Teresa Rivera, nos pueda responder algún día, teniendo en cuenta que fue ella la que mantuvo en el cargo al presunto responsable del caso Forestalia. Otra descomunal trama de delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales relacionada con estos conglomerados eólicos. Ha llegado el momento de cargar contra los molinos de Sánchez, los molinos del Pacto Verde y los molinos que están acabando con una comarca entera de una región de España. Por supuesto, nuestro grupo pide que se mantenga abierta la petición y que se continúe la exigencia de responsabilidades y, sobre todo, de información al Gobierno de España. Dziękuję bardzo. Muchísimas gracias. Para los verdes, señor Magda. Primero que nada, dar el apoyo total al peticionario y a las entidades que están trabajando desde el territorio desde hace años para preservar su territorio, su modo de vida y la implantación de unas renovables, como él mismo ha dicho, a favor de las renovables de forma sostenible y justa con el territorio. Miren, no es un caso aislado, es un cumplimiento sistemático. Lo digo por el representante de la Comisión Europea. El despliegue de las renovables debe hacerse bien, justo con el territorio y de forma realmente sostenible. Y digo que no es un caso aislado porque vemos de forma sistemática la proliferación de dos cuestiones claras. La primera de todas, la no participación de las entidades del territorio. No se está escuchando a la gente del territorio, no se está escuchando a aquellos que deben planificar territorialmente ni a los ciudadanos, que como en este caso se trata de familias que, por ejemplo, viven en masías como la de Fray Ximeno desde el siglo XIV, custodiando el territorio, queriéndolo, cuidándolo. Y ahora, con una especulación energética brutal y con prácticas mafiosas, se ven abocados a tener que luchar y llegar hasta aquí para defender no solo su modo de vida, sino la sostenibilidad de su territorio. También, y de forma sistemática, está pasando que se eluden las garantías ambientales y se vulneran las directivas europeas que garantizan estas garantías ambientales. Lo ha explicado muy bien el peticionario, pero es que no es solo en esta petición, es de forma sistémica. No se está teniendo en cuenta la carga acumulativa de los efectos sobre los paisajes y los parajes protegidos. Y además, en este caso, tenemos una acumulación más, que es la realidad de que este caso ya ha sido judicializado y ya se ha empezado a dar la razón a los peticionarios en sede judicial, por diversas vías, pero una de ellas también con la relacionada con la corrupción. Y aquí no puedo estar, lo siento, mirando hacia otro lado o disimular con los señores de la derecha. Qué casualidad que según donde sople el viento de la corrupción están a favor de las renovables o están en contra. Se les ha olvidado a los representantes de la derecha que precisamente en la empresa Forestalia, que es la promotora de este caso, hay directivos exministros del Partido Popular afectados directamente por esta empresa. Qué casualidad que esto no se nombra o que los funcionarios que están investigados por corrupción fueron nombrados por los gobiernos del Partido Popular. Dicho esto, nosotros, por coherencia, venga el viento, sople el viento desde un lado o desde otro, seremos coherentes. Ni un caso de corrupción con las renovables ni en ningún sitio. Ni un caso, en este caso, de especulación energética contra el territorio. Por eso apoyamos la petición de forma clara y contundente y pedimos a la Comisión no solo que siga abierta esta petición, sino que la estudie de verdad
y que sea contundente con el incumplimiento sistemático de las normativas europeas. Y termino. Vayan, visiten, conozcan al peticionario, conozcan a sus entidades y pisen el territorio, porque estoy seguro que si lo hiciesen votarían a favor de continuar con esta petición. Gracias. Dziękuję bardzo. Muchas gracias. Señora Serrat. Yo también quiero agradecer al peticionario por haber traído aquí al Parlamento Europeo una cuestión tan importante. También pensamos, por supuesto, como él, que la transición ecológica, el impulso de las renovables para una transición energética no puede hacerse a costa del territorio, a costa de la biodiversidad, a costa de la participación social, a costa de los vecinos y vecinas que sufren el hecho de que se haga una incorrecta planificación que tiene que ver con que pues estos proyectos, estos megaproyectos se hacen al servicio de unos intereses económicos y en contra de la ciudadanía, ¿no? Por eso pensamos que pues esa transición ecológica, esa transición hacia unas energías renovables no se puede entender como un negocio, no se puede hacer de forma lesiva ni de forma antidemocrática, ¿no? También insisto en lo que ha planteado él. Estos megaproyectos, como el clúster de maestrazgo, no son algo aislado, sino que evidencian un problema estructural que va más allá, ¿no? Que es otra vez pues hacer de las crisis, de las necesidades, en este caso de la necesidad de llevar a cabo esta transición hacia otras energías como un negocio, ¿no? Y en este caso también esa evaluación se ha hecho incorrectamente por evaluar varios proyectos en uno, incorrectamente porque ha sido insuficiente, sin planificación y sin tener en cuenta también, insisto, la carga acumulativa, ¿no? También pensamos que incumple el derecho europeo. Por cierto, se evaluó antes de la guerra de Ucrania sin medidas compensatorias. Desde mi partido político llevamos desde el año 2021 poniendo esto en el centro de la política y pusimos en marcha una denuncia ante la Fiscalía precisamente para denunciar pues esa transición extractivista que fomenta el lucro empresarial en contra del territorio. Además, pues hay una investigación por parte de la Guardia Civil por esa incorrecta tramitación, ¿no? Que pues habla de corrupción en este caso. Y insistimos también en que la Comisión Europea pues tiene que evaluar esa incompatibilidad con el derecho europeo, esa falta de planificación estratégica y actuar de manera diligente. Actuar de manera diligente porque se han acabado todos los trámites dentro del Estado español y por eso se recurre, en este caso, a la Comisión Europea a través de esta comisión y, por tanto, solicitamos también que esta petición se mantenga abierta por la importancia que tiene, no solamente para el clúster de maestrazgo, sino para el conjunto del territorio, de la gente, de la ciudadanía que se está viendo afectada por esta transición hacia energías renovables, hacia energías eólicas de forma absolutamente injusta. Gracias. Dziękuję bardzo. Możemy powrócić. Muchísimas gracias. Volvemos al peticionario. Peticionariusz. Adelante, el peticionario. You have? Okay, sorry. Pues gracias, presidente. A mí me gustaría poner las cosas en su sitio, porque de lo que estamos hablando aquí, señorías, es del caso Forestalia. Que esto se entiende muy bien en España. Un macroproyecto energético bajo el gobierno de Pedro Sánchez, bajo el aval de la que hoy es vicepresidenta de la Comisión Europea, la señora Ribera, que era ministra en este ministerio donde se tramitaron estos proyectos. A mí me sonroja que la izquierda hable de que ellos han denunciado, de que no tienen doble cara, cuando están apoyando sin ambajes al gobierno más corrupto de la historia de nuestro país, al del señor Sánchez, que tiene a su mujer imputada, que tiene a un ministro de Transportes, secretario general de su partido, imputado y en prisión, cuando tiene a otro secretario general imputado y cuando el ministerio del que estamos hablando de transición ecológica está bajo sospecha, siendo ministra, insisto, la señora Ribera. Por lo tanto, yo advierto a la comisión de que lo que estamos hablando aquí es algo muy serio, que está bajo investigación en España
y que la Unión Europea debería estar muy vigilante qué se está haciendo y qué está ocurriendo, porque hay una clara responsabilidad de la que hoy es vicepresidenta de la Unión Europea. Si esto lo hizo en España, debemos estar muy atentos en Europa, porque no se puede venir aquí uno a eludir responsabilidades, a cambiar de despacho, venirse a Bruselas, dar lecciones de sostenibilidad como si fuera una lazarina del ecologismo. Damos absoluta credibilidad a los peticionarios, agradecemos que lo haya traído aquí, porque el clúster del maestrazgo es la cara más visible del modelo que se sostienen. 22 parques eólicos, más de 170 kilómetros de líneas de alta tensión, una afección directa sobre espacios protegidos de la Red Natura 2000 y, sobre todo, un macroproyecto de más de 800 millones de euros tramitado bajo una única planificación ambiental que no ha sido en absoluto rigurosa, que se ha aprobado a dedo y que se ha hecho sin control. Por lo tanto, lo que pedimos a la Comisión es que se mantenga abierta esta petición, que vigilen, que pidan explicaciones al Gobierno de España y, por supuesto, que sea examinada con rigor, porque aquí también hay fondos europeos en juego. Muchas gracias. Dziękuję Państwu wszystkim. Powracamy do... Muchas gracias. Entonces, el peticionario. Dwie minuty dla Pana. Muy brevemente, primero, cuando hemos acudido a la Comisión Europea, cuando hemos acudido al Parlamento en esta petición, nosotros hemos agotado todas las vías administrativas dentro del Estado español. Hemos presentado alegaciones, hemos presentado recursos de alzada, hemos incluso acabado acudiendo al contencioso. Pero, previamente, todo esto ha sido desestimado por una acción fraudulenta. No lo sabemos, pero no es el único proyecto, el clúster, que es el que está ahora en cuestión, sino que hay muchos proyectos que se han hecho así. Incido en una cuestión que es importante, es decir, la acumulación y desacumulación que se suele hacer a la hora de la tramitación de los proyectos es un síntoma muy claro de una forma de eludir las directivas europeas. El proyecto se presenta con 20, se acumula en uno, se hace una sola declaración de impacto ambiental, se vuelve a desacumular en 20 y se conceden 20 permisos o autorizaciones previas, se conceden 20 autorizaciones de construcción y se vuelve a acumular en uno. Esto es una infracción clarísima de estas directivas que he nombrado al principio y una forma de eludirlas. Ahí, una evaluación estratégica de estos grandes proyectos que afectan a muchos territorios, que afectan a Red Natura 2000, insisto. Si acudimos a la Comisión y acudimos al Parlamento es porque la que está en cuestión es la Red Natura 2000. No está en cuestión simplemente un espacio o un territorio concreto, sino la Red Natura en el Estado español, con lo que ello significa para todo el resto de la Comunidad Europea de conservación de su biodiversidad. Y más allá de la judicialización o no del procedimiento, que para nosotros es importante y podríamos incidir, lo que sí que es que se cumplan las directivas, que es por lo que hemos incidido, en lo que hemos insistido y en lo que hemos un poco basado nuestra argumentación. Y por eso, si podemos pedir, pues pedimos que se mantenga abierta para que estas directivas realmente cumplan en todo el Estado. Gracias. Dziękuję bardzo. Petycja pozostaje otwarta. Muchísimas gracias. Entonces, esta petición queda abierta. Y, bueno, de esta manera quedamos a la espera de la información actualizada por parte de la Comisión Europea. Hemos escuchado lo que nos ha contado hoy la Comisión, pero nos gustaría saber si hay datos nuevos. Esto es lo que piden los diputados.